Existen historias que hablan de una ciudad que muchos no conocíamos y que viven en la memoria de la capital. Las historias de la ciudad jamás contada. Mi sentimiento de Bogotá y mi percepción de Bogotá se ha ido formando pues desde la extrañeza. Yo vengo de Boyacá, en donde era un clima más caliente, en donde las puertas se dejaban abiertas todo el día, en donde todo el mundo se conocía, a una ciudad en donde tocaba tener las puertas cerradas, en donde yo veía el cielo gris todos los días, en donde íbamos por la calle y nadie sabía quiénes éramos nosotros, ni yo sabía quiénes eran las otras personas que se cruzaban. Esta casa sí realmente la siento como que hay una conciencia, como que a través de muchos años de ser habitado un sitio, va adquiriendo un estado de conciencia. Llego como a percibir el miedo de la casa a dejar de existir, porque estábamos también justo en el momento de decidir, se vende esta casa, vinieron a verla, se va a tumbar para hacer un edificio, también como el miedo de la Bogotá que se va perdiendo sin que nos demos cuenta, de esas casas que en un tiempo fueron como bonitas, como muy sofisticadas y que poco a poco van en decadencia y llegando a ser un estorbo en la ciudad y luego desaparecer. Cuando se fueron encontrando todas las cosas que había en las guardillas, que eran como el subconsciente de la casa, siempre la pensaba como una persona, como los secretos que ella tenía ahí guardados, como la memoria de la casa y que ella siempre quería contar. Mira que me llegaron, eran más o menos unas 33, 35 historias y solamente había 2 en las que se hablaba de una casa. Y fueron las 2 que yo dejé de últimas porque me interesaba, no lo había pensado, no lo había decidido, ya solamente al leerlas yo dije, interesantísimo contar la historia de una ciudad a través de una casa. Y me pareció maravillosa la propuesta de Nora de que fuera la casa la que contara su propia historia. En un momento dijeron, no, pero es que esta es una historia de la casa, no tiene tanto que ver con las otras historias, que es historias de vida, de personas, pero no. Porque mi historia de vida de alguna forma es como tan interna que yo siento que tiene muy poco que ver con la historia de vida normal de todo el mundo en Bogotá. Nuestra familia también ya había tenido historias en esta casa, en donde era parte de la historia del país, por ejemplo, la época de la crisis económica, que se perdieron ahorros en los bancos, y por supuesto mi familia también perdió algo, que se perdieron empleos, por supuesto todos nosotros estuvimos desempleados, entonces los usos de la casa cambiaron, las cosas que llegaron a la casa, las cosas que salieron, toda Bogotá está aquí, cosas que pasan en Ciudad Bolívar, aquí vinieron a pasar también. Las distintas emigraciones que llegan a Bogotá, cuando sucedió el desastre del Ruiz y que llegaron personas, algunas heridas, otros emigrando porque se quedaron sin un sitio para vivir, también eso tuvo que ver con esta casa porque vinieron personas a trabajar acá, se hicieron colectas de ayuda para allá y algunas cosas fueron quedando en esta casa como remanentes de toda la historia de Colombia. Parece que la casa tuviera como esa capacidad de ir colectando memorias de las personas que van pasando por acá. Lo que el barrio ha cambiado se detecta al entrar en esta casa. Tú vienes caminando, puedes mirar los edificios, la séptima, las avenidas, pero entras a esta casa y automáticamente hay una parte tuya sensible que dice, esta casa vive en otra época, es distinta.
Y ese concepto, ese contraste de las dos épocas, yo pienso que lo mete a uno como una especie de túnel del tiempo. Para mí, Nora maneja el túnel del tiempo a través de esta casa. Esta casa puede contar muchas historias, pero no ha tenido como muchos dueños. Después de los italianos tuvo esta familia que era parte de la costa y parte de Antioquia. Luego una de las hijas se hizo monja y pasó al convento. Luego ya la arrendaron a otros monjes y fue convento de hombres. Luego colegio de niños, luego residencias universitarias, que como residencia sí cambió muchísimo la casa. Se deterioró porque hubo divisiones en las habitaciones para arrendar, ya nadie cuidaba la casa, se fueron dañando todas las cosas, la pintaban de cualquier color, se fue deteriorando mucho. Y después de eso llegó esta familia. Las casas, cuando uno las ha habitado mucho, casi que adquieren una vida. Y han visto mucho más de lo que ha visto uno a lo largo de toda su vida. Junto con esta historia fui llegando a saber algo de la familia. Creo que hay un gen de síndrome Asperger entre nosotros. Uno relaciona más fácilmente con las cosas o los animales que con las personas. Otro de los síntomas es que uno coge un tema y uno lo exprime y lee. Que me encontré con eso precisamente con La ciudad jamás contada. Esa es la forma en donde me expreso más naturalmente, como el sentir la vida de las cosas, más que expresar lo que les pasa a las personas. Cada objeto tenía como una parte de historia y estaba siendo guardada un poco inconexa. Después, a raíz de La ciudad jamás contada, tuve que hacer como un hilo conector entre todas las cosas. Y no quería como inventar, como decir algo que fuera mentira. Me encontré también con el problema, estos son verdades y secretos de otras personas que en su momento eran tan secretos que quisieron ocultarlos. ¿Con qué derecho los voy a sacar? Lo que Nora logra hacer es casi que hacerle un monumento a cada uno de esos secretos, a cada uno de esos sentimientos. Tal vez lo que escondieron en las buhardillas de esta casa, que eran secretos, en algún momento pasaron a ser puntos narrativos. Es la forma como estamos contándonos la ciudad. El hecho de que en esta casa se hayan escondido documentos de los italianos durante la Segunda Guerra Mundial y luego bombas con las que se atentó a acabar con Bogotá, me parece que nos está contando lo que nosotros somos. Y en el periódico La Invitación, y pensé que era como el espacio idóneo para contar la historia de la casa, que ya estaba pensada desde hacía mucho tiempo. Cuando me llamaron, pues para mí fue una agradabilísima sorpresa. Yo me imaginaba que iba a ser la relación con aparente tutor, era lo que yo esperaba, como que iba a tener un curso acelerado de cómo escribir, era lo que yo me imaginaba. No fue nada lo que pasó entre nosotros. Casi nunca encuentro personas que tengan como tan amplia gama de intereses que sean cercanos a lo que yo misma busco. Para mí el descubrimiento del barrio, el descubrimiento de la casa, el descubrimiento del sector, fue de la mano del descubrimiento de Nora. Encontramos una cantidad de cosas similares que tenemos, nuestro interés por la astrología, nuestro interés por lo que ha pasado con la ciudad, nuestro interés por lo que le pasa al ser humano. Y fue encontrar a una mujer con unos amplios conocimientos de todo lo que tú le preguntes. El problema con Nora era que veníamos a hablar y nos demorábamos muchísimo porque la encarretada era tenaz. Al escribir empecé a darme cuenta también de una forma extraña que escribo, sí, como cambiando el orden de las frases, un poco extraño aún para mí misma. Y le empecé a enviar a él material y material.
por supuesto muy extenso. Luego empecé a sorprenderme cómo él me lo reenviaba y él había recortado muchas cosas, pero yo ni siquiera me daba cuenta porque él conservaba tanto el espíritu de lo que yo había dicho, que yo no sentía que hubiera ningún cambio. De verdad, ella logró una cosa maravillosa, puso a hablar a la casa. Yo leía lo que ella me mandaba y yo decía, la casa me está contando, me está hablando, incluso es un ser humano más que se está quejando porque se está muriendo, porque la ciudad que tanto amó la está acabando, la está prácticamente tumbando. Y eso solamente lo puede captar una persona que tiene mucha sensibilidad y que casi que yo me la imaginaba a veces a Nora con la mano sobre las paredes, casi escuchándola, sintiendo la casa, y eso es lo que ella hace. Esa capacidad de unir, esa cantidad de planos, digamos, narrativos, yo diría incluso más que narrativos, son como dimensiones a las cuales ella puede acceder, es lo que hace que ella le empiece a contar a uno, que ella empiece a escribir, y uno siente que la que le está hablando es la casa directamente. A mí a veces se me olvidaba Nora. La capacidad de ensoñación que tiene ella y que produce es maravillosa. Entonces a veces se me olvidaba a mí que yo tenía que estar pensando en qué va, qué no va, el espacio, qué cosas son importantes, qué cosas las podemos dejar para más adelante. Se me olvidaba y me tenía que volver porque yo me encarretaba con la lectura de lo que ella contaba. Los sueños para mí han sido muy importantes en mi vida. Siempre han sido como una forma de volverme a mirar a mí misma y a juzgar si estoy siendo verdadera conmigo misma y verdadera con los demás. Y a esta casa llegué realmente a través de un sueño. Que como esta hay muchas casas en Bogotá y que pueden tener historias y cada historia es única, pero en la medida en que son similares hacen que estén conectadas y que todas sean Bogotá. Y creo que ese es el gran aporte que hace Nora, es contarle a la gente que Bogotá no solamente son esas avenidas y esos grandes edificios que se están construyendo, el metro y todo eso que se está mirando hacia el futuro, sino que hay que echar una mirada para atrás también, para ver todo lo que fue Bogotá, para ver qué hicieron las personas que vivieron antes que nosotros y cómo tenemos que también preservar y conservar ese patrimonio que a veces tranquilamente lo vamos tumbando porque nos interesa la avenida, pero hay una cantidad de recuerdos, de emociones concentradas en las casas que valdría la pena de verdad pensar dos veces cuando se va a tumbar una casa, cuando se va a tumbar un barrio. Yo creo que vale la pena escribir, aun cuando sea para sí mismo, para poder dialogar con el papel y luego reencontrarse como desde un espejo con uno mismo. Yo pienso que eso es valioso, que la nación la hacemos nosotros, cada una de la historia de las familias, que se miren nuevamente a sí mismos y se den cuenta que tienen muchas cosas que contar y que al contar eso están valorizándose a sí mismos y ser capaces de valorizar a los otros y darnos cuenta que valemos mucho, que no son solo las historias que cada día salen en los periódicos, que un accidente o que un crimen o que un robo o que un gran científico descubrió esto o lo otro, sino que historia es la historia de cada uno.